se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Cordial saludo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los tipos de software. Mi nombre es Miguel Andrés Tulán de Jiménez, de la carrera universitaria de Ingeniería de Sistemas, presentado al tutor Luis Alfredo Puerta, de la asignatura Ingeniería del Software 1. Contenido: tipos de software, software de sistema, software de aplicación, software de programación. Tipos de software. En la clasificación del software se destacan principalmente tres tipos de software, los cuales son: primero, software de sistema; segundo, software de aplicación; tercero, software de programación. Software de sistema. En terminología informática, el software de sistema, denominado también software de base, consiste en un software que sirve de soporte o de base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas. Es decir, su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático, en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas, tales como memoria, discos, puertos, dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, teclados, etc. El software de sistema le procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel. Bueno, hay varios tipos de software de sistema, los cuales son sistema operativo, controladores, herramientas de diagnóstico y servidores. Sistemas operativos. Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos del hardware y provee servicios a los programas de aplicación del software, ejecutándose en modo privilegiado. Es decir, que el sistema operativo es el encargado de gestionar el software y el hardware de un ordenador o computadora. Características de los sistemas operativos. Conveniencia. Un sistema operativo hace más conveniente el uso de una computadora. Eficiencia. El uso del sistema operativo permite que los recursos de la computadora se usen de manera correcta y eficiente. Habilidad para evolucionar. Un sistema operativo debe ser capaz de aceptar nuevas funciones sin que tenga problemas. Algoritmos. Un sistema operativo hace el uso de la computadora más racional y eficiente. Ejemplos. Un sistema operativo se suele destacar cual el Mac, sistema operativo, Windows, Android, Linux, Fritz, React, entre otros. Controladores. Es un sistema informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz posiblemente estandarizada para utilizar el dispositivo. Es decir, que los controladores son una pieza esencial del software y en particular del núcleo de un sistema operativo, sin la cual el hardware sería inutilizable. Características de los controladores. Los controladores de un dispositivo pueden ser de dos tipos, bien sea orientados a caracteres o orientados a bloques. Ejemplos: puede ser controlador de audio, controlador de video, controlador de red, etcétera, entre otros. Herramientas de diagnóstico. Es un software que permite monitorear y en algunos casos controlar la funcionalidad del hardware, como computadores, servidores, periféricos, según el tiempo y sus funciones. Características de las herramientas de diagnóstico. Los software de herramientas de diagnóstico permiten monitorear la temperatura de un equipo, el rendimiento para la transferencia de datos. Unos ejemplos muy claros puede ser AIDA32, Everest, Cepsoft, SpeedFan, entre otros. Servidores. Es un software capaz de atender las peticiones de un cliente y devolver una respuesta en concordancia.
Es decir, los servidores son programas de la computadora en ejecución que atienden las peticiones de otros programas. Características. Los servidores operan a través de una arquitectura, es decir, cliente-servidor. Además, los servidores proveen servicios esenciales dentro de una red, bien sea pública o privada. Unos ejemplos muy claros de los servidores podrían ser servidores de bases de datos, servidores de archivos, servidores de correo, servidores de impresión, servidores de web, entre otros. Software de aplicación. Es un tipo de software de computadora diseñado para realizar un grupo de funciones, tareas o actividades coordinadas para el beneficio del usuario. Es decir, dentro de una aplicación se puede incluir el procesamiento de textos, una hoja de cálculo, una aplicación de contabilidad, un navegador de web, un reproductor de multimedia o un simulador de vuelo, entre otros. Tipos de software de aplicación. O sea, aplicaciones ofimáticas, software empresarial, software educativo, software médico. Aplicaciones ofimáticas. Es un software diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas, como los sistemas operativos. Es decir, que las aplicaciones ofimáticas son la solución informática que se orienta a la automatización de ciertas tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la redacción de documentos o de gestión de almacenes, entre otros. Características. Permite el procesamiento de textos, cálculos matemáticos, bases de datos, comunicación vía email. Unos ejemplos muy claros pueden ser Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Bitso, entre otros. Software empresarial. Se entiende generalmente cualquier tipo de soporte lógico, es decir, software, que está orientado a ayudar a una empresa o a una organización a mejorar su productividad o a medirla. Es decir, que son unos software que incluyen desde programas desde contabilidad y de ofimática hasta sistemas de planificación de recursos empresariales, pensando por programas de gestión de clientes y de recursos humanos. Características. Tienen un diseño modular, favorece el trabajo colectivo entre el personal de la empresa o la organización, recorte de gastos, es decir, que disminuye los gastos de la empresa, un buscador integrado y una base de datos en común en la empresa. Ejemplos: SAP, Microsoft Dynamics, Sage X3, entre otros. Software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza que por sus características es aquello vinculado a la educación. Es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. Características: son interactivos, son materiales elaborados con finalidad didáctica, como se aprende de la definición, individualización del trabajo de los estudiantes. Un ejemplo puede ser C. Rayuela, HotSpots, Atenex, Heitos, que estos son programas para el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza. Software médico. Este tipo de software refiere a aquellos programas informáticos que son utilizados para fines médicos. Se utilizan muchos dispositivos médicos para vigilar o controlar a los pacientes, en sus mayorías controlados por software. Es decir, que son unos productos que deben cumplir la normatividad de los mismos. Nótese que no todos los programas que se utilizan en el entorno médico son productos sanitarios, sino también son más abstractos a la tecnología. Características: administración de asignación de turnos profesionales, acceso a las bases de datos asignadas por los empleados, registro de los pacientes, entre otros. Esas son las características que brinda un software médico. Ejemplo: ABG, KIPS, Lab, Harvard School, entre otros.
Software de programación es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar programas de informática usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas de informática usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Incluyen en esta forma básica muchos lenguajes de programación, tales como C++, Pascal, Java, JavaScript, PHP, entre otros. Tipos de software de programación: compiladores, intérpretes, enlazadores. Compiladores es un software que traduce un programa que ha sido escrito en un lenguaje de programación a un lenguaje común. Reúne diversos elementos o fragmentos en una misma unidad. Los compiladores se dedican al análisis, a la síntesis, a generar características. El compilador traduce todos los programas antes de ejecutarlo. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados. Además, la forma al usuario de la presencia de errores es un programa fuente. Es decir, que los compiladores me muestran los errores que tienen los programas construidos por un lenguaje. Ejemplos: C, C++, Pascal, Java, entre otros. Intérprete es un software capaz de analizar y ejecutar otros programas. Es decir, que además de los compiladores y los ensambladores, los intérpretes solo realizan la traducción a medida que se necesita. Típicamente una instrucción o normalmente no se guarda el resultado de dicha traducción. Características: son sencillos de aprender ya que son de alto nivel y se manejan más al lenguaje humano, es decir, son más abstractos al lenguaje castellano de nosotros. Ejemplos: MotorSense, Scipion, RubyMir, etc. Enlazador es el programa que toma los objetos generados en los primeros pasos del proceso de compilación, la información de todos los recursos necesarios, quita aquellos recursos que no necesita y enlaza el código objeto con su o sus bibliotecas, con lo que finalmente produce el fichero ejecutable, una biblioteca. En el caso de los programas enlazados, dinámicamente el enlace entre el programa ejecutable y las bibliotecas se realiza en el tiempo de carga o ejecución del programa. Características: en general, simplemente se dedican a enlazar los nombres de los módulos del objeto, las librerías que se hacen enlazar y el nombre del ejecutable de salida. Depuradores es un programa usado para probar y depurar, es decir, probar y eliminar los errores de otros programas. Los depuradores también ofrecen funciones más sofisticadas, tales como correr un programa paso a paso, o sea, un paso o una animación del programa, para parar el programa, es decir, pausar el programa para examinar el estado actual en cierto evento o instrucción especificada por el medio de un breakpoint, y el seguimiento de valores de algunas variables. Características: permite controlar en tiempo los valores variables. Le permite depurar sus scripts línea por línea y al mismo tiempo, es decir, que si el código lo depura línea por línea según el programa, lo que sucede durante la ejecución de los scripts. Bueno, muchas gracias y aquí da por terminado nuestra presentación.